Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos sintonizan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido amigo y colega José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? ¿Ya listo para empezar el programa de hoy? Encantado, como siempre, para tratar temas importantes, para invitar a la reflexión. Y quiero preguntarte, mi querida Graciela, ¿cómo sigues? Porque yo sé que hay rebrotes del COVID y aprovechar esta circunstancia para invitar a todas nuestras audiencias a que se cuiden y extremen precauciones, porque anda suelto otra vez, ¿no? Ay, no, ni me lo recuerdes, José Ángel, pero sí, cuídense mucho porque anda el bicho suelto otra vez. Y bueno, aunque ya no es tan peligroso, de todos modos sí te poncha una semana o un poquito más, ¿no? Sí. Pues bueno, estamos ya listos a empezar este programa con una noticia que nos da muchísimo gusto, que es una concesión que ha dado el Instituto Federal de Telecomunicaciones a una comunidad de afromexicanos. Creo que es una de las radios que no solamente es de carácter indígena, sino muy específicamente dedicada a las personas afrodescendientes. Efectivamente, comunidades negras en nuestro país, particularmente en Tututepec, en Oaxaca, que después de un arduo trabajo, estas voces afromexicanas pues han conseguido un medio de comunicación, y de esto vamos a conversar, ya que la gran diversidad que existe en nuestro país, no solo de lenguas indígenas, sino también de otras comunidades, pues hace de nuestra nación el gran mosaico y la gran patria de la cual todos debíamos estar orgullosos, mi querida Graciela. Así es, José Ángel. Amigos, ustedes saben que muchas veces los medios de comunicación no nos representan, no nos reflejan, no nos vemos representados en los medios, y este problema pues es todavía más agudo en este tipo de comunidades, ¿no? Los indígenas, los afrodescendientes, y por eso es un gran gusto saber que en esta ocasión vamos a hablar de esta radio que ha sido un gran esfuerzo lograrla. También le vamos a presentar una entrevista en torno al alfabetismo mediático y la inteligencia artificial, y como cada programa tenemos un resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Quédese y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Siempre es un privilegio poder saludar a todas las personas que escuchan El Fin Justifica los Medios al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas, o a aquellas personas que escuchan el programa vía internet. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales de El Fin Justifica los Medios y en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx / El Fin Justifica los Medios, y aprovecho como siempre la invitación para que participen en nuestras redes sociales. En X nos encuentran como @Radio El Fin, en Facebook estamos como El Fin Justifica los Medios, y el número de WhatsApp al cual puede dejar un mensaje que luego se hace llegar a la producción del programa es 55 12 33 29 15. Ahora los invitamos a escuchar Notimedios, nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. La directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño, destacó que el informe de la organización Artículo 19 sobre libertad de expresión es una denuncia por el aumento de las agresiones contra comunicadores en México durante la presente administración. Recordemos que Artículo 19 denunció que se registran 3.408 agresiones contra la prensa en este sexenio, lo que equivale a una agresión cada 14 horas.
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo de la nueva Agencia de Transformación Digital será juntar las distintas áreas de digitalización del gobierno para hacer una verdadera transformación digital en el país, tanto hacia dentro del gobierno como hacia afuera, para agilizar trámites y mejorar la relación con el sector productivo y con todos los sectores del país y la ciudadanía. Dijo que será un organismo que funcionará sin costo adicional y con el firme propósito de cambiar las prácticas que se realizaban en administraciones anteriores. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó la emisión de los lineamientos generales para la presentación de avisos de suspensión temporal de transmisiones del servicio de radiodifusión, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. En un comunicado, el IFT señala que estos lineamientos tienen por objeto esencialmente regular el procedimiento para la presentación de avisos de suspensión de transmisiones del servicio de radiodifusión, regular la operación en parámetros técnicos distintos a los previamente autorizados, definir formatos que hagan uniforme la presentación y ampliar y automatizar medios de presentación de las obligaciones establecidas en la ley. Con estas disposiciones, el organismo busca brindar certeza a los concesionarios que prestan servicios de radiodifusión para uso comercial, uso público y uso social, incluyendo a comunitarios indígenas y afromexicanos, además de que se disminuirá la carga administrativa, los costos recurrentes y se fortalecerá la innovación institucional atendiendo al compromiso de implementar un gobierno digital. El Instituto Federal de Telecomunicaciones inició la capacitación de embajadores y embajadoras del proyecto Aldeas Inteligentes y Bienestar Sostenible de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para formar a residentes del Estado de México, Chiapas y Veracruz como promotores digitales. Estos promotores replicarán conocimientos sobre el uso básico de Internet, el manejo de grupos y la promoción de habilidades comunicativas en sus comunidades. Y es que, según el INEGI, el Estado de México, Chiapas y Veracruz son las entidades que concentran los más altos porcentajes de personas que no utilizan Internet debido a la falta de conocimientos. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a que consulte la sección en nuestras redes sociales. Pues ahí está la invitación a escuchar Notimedios en nuestras redes sociales. Le aseguro que estará usted muy bien informado en torno a las noticias de comunicación. Y queremos agradecer los comentarios de todas las personas que se tomaron su tiempo para hablar al respecto de la emisión anterior. Ahí conversamos en torno a la inteligencia artificial con un especialista de primer nivel, el doctor Carlos Colari. Así es, y recibimos algunos comentarios y likes por nuestras redes sociales. Juan Ernesto Guerrero Mancera nos mandó saludos y comentó que tiene preocupación por los cambios mediáticos, que ya desde antes, dice, había chismes, publicidad, información falsa, pero pues ahora se ha acrecentado y eso le da también una mayor oportunidad a la delincuencia. Pues esto es realmente preocupante e injustificante. Nos manda amor y paz para todos. Muchas gracias. También mandaron saludos. Dolores Gaitán dice que es un excelente programa, muchas gracias. Y Guadalupe Hernández, te agradecemos por ponerte en comunicación. Por WhatsApp también se comunicó Miguel Ángel Paniagua Servín. Nos manda un saludo y nos pide hablar de la divulgación de la ciencia. Con mucho gusto vamos a programar ese tema. Bueno, y para hacer más atractivo su opinión en la red social X como @Radio El Fin o en Facebook como El Fin Justifica los Medios, o al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Tenemos un libro para obsequiar, ¿verdad, mi querida Graciela? Así es, tenemos el libro Edmundo Valadez tiene permiso, para quienes nos escriban a través de nuestras redes sociales. Anímense. A continuación vamos a escuchar la conversación que sostuvo nuestra compañera Alexia Cervantes con el doctor Felipe Chivas Ortiz. Él es líder internacional del Grupo de Innovación de la UNESCO, quien visitó nuestro país hace unas semanas. El tema fue la evolución de la alfabetización mediática en la era de la inteligencia artificial. Los invito a escuchar.
tenemos el gusto de conversar con el doctor Felipe Chivas. Él es representante de la Alianza Global para la Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO y está aquí en nuestro país porque además va a realizar unas visitas al Tecnológico de Monterrey, aquí en la capital del país. Y bueno, pues agradecemos mucho que se dé este tiempo para platicar con las audiencias de la radio pública, de Radio Educación, en particular con las audiencias del programa El Fin Justifica los Medios. Así que, doctor Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un placer enorme estar aquí compartiendo experiencias que hemos realizado en diversos países y que ahora queremos también aplicar en el Tecnológico de Monterrey, donde los queridísimos colegas me han invitado, del profesor Martín del Campo. Y bueno, es claro, del profesor Fernando Gutiérrez. Pues muchas gracias también al doctor Fernando Gutiérrez que facilitó el enlace para esta entrevista. Y antes de entrar en los detalles de tu visita a México, me gustaría que hiciéramos una pregunta básica, vaya. Es una pregunta que a lo mejor para expertos en el área pues no tiene sentido, pero para mucha gente aún no queda claro qué es esto de la alfabetización mediática. ¿Qué nos dirías para comenzar? Yo diría, pudiera decirte conceptos muy largos y, digamos, enrevesados, pero voy a decirlo de una manera muy práctica. Alfabetización, como todos sabemos, es enseñar las cosas esenciales, básicas de un lenguaje. Mediático, nos estamos refiriendo a las medias, a los canales, que pueden ser digitales o físicos. Y bueno, es eso, alfabetizar a las personas, letrarlas, enseñarlas a entender esa nueva realidad en la cual estamos todos submersos o sumergidos, que es la realidad mediática, digital y física, o híbrida, pudiéramos decir, esa realidad que envuelve tanto lo físico como lo digital, y que, por supuesto, tenemos que aprender todos. Por ejemplo, no solamente a subir contenidos en TikTok o en Facebook o Twitter, sino cuál es la lógica de esas plataformas. Cómo, por ejemplo, se puede cambiar a veces de manera hasta negativa una elección con mentiras o fake news o con deepfakes, es decir, aquellas mentiras profundas que son, digamos, elaboradas con alta tecnología y tú no sabes si realmente es la persona que está hablando o fue creada con inteligencia artificial toda esa imagen. Entonces, estamos en un mundo que es nuevo y ese mundo nuevo, híbrido, nos desafía y es necesario todos, inclusive yo soy un sencillo alumno de ese nuevo mundo y trato, por supuesto, con investigaciones, con colegas. Yo también soy profesor de la Universidad de São Paulo. Ahí, con mis alumnos de maestría, doctorado, tratar de entender ese nuevo mundo, compartir ese conocimiento a través de libros, artículos y trabajos que hacemos con Fernando, que estamos tratando de hacer también eventos que nos permitan hacer toda una red de trabajo para enseñar a las personas ese nuevo mundo que todos tenemos que aprender. Doctor, tocas un punto muy importante porque hasta hace algunos años pensábamos en alfabetización mediática e informacional, justo no como en aprender estas dinámicas de creación de contenidos y también saber hacerlos, vaya, ¿no? Pero más allá tiene que haber una visión crítica, ¿no? De cómo se están elaborando esos contenidos. Pero, ¿qué tanto cambia el reto de la alfabetización mediática en Latinoamérica, por ejemplo, con esto que acabas de mencionar, la inteligencia artificial? Bueno, te comento, ha cambiado la dinámica. Yo tuve la oportunidad de estar en 2023 en un evento que se hizo en París por la UNESCO, que se llamó la Internet de la Confianza. Entonces, hoy tenemos una gran desconfianza, hasta a veces cuando vamos a hacer, por ejemplo, una operación básica de trasladar dinero para un lugar u otro. Entonces, tenemos que aprender, es decir, tenemos que aprender en ese nuevo mundo, y no solamente esas cosas operacionales que estoy diciendo ahora, como por ejemplo esa operación bancaria, sino también tenemos que aprender a saber cuándo una noticia es falsa o cuándo una noticia es de una fuente que no es de credibilidad. Eso, y contrastar informaciones, por ejemplo. Esas son nuevas competencias, nuevas habilidades que UNESCO destaca y que debemos todos aprender. Yo trabajo en un grupo, es decir, el grupo de innovación yo soy el co-líder internacional del grupo de innovación de UNESCO Millennials. Y ahí hablamos, ¿sabes? Una cosa que quiero también destacar, que hablamos de que hay que alfabetizar a toda la ciudad. Es decir, letrar,
un nuevo alfabetizamiento de toda la ciudad, pero que envuelva, claro, la educación y la educomunicación, que es un movimiento muy típico latinoamericano y iberoamericano además, que tiene antecedentes muy importantes. Por ejemplo, en el propio, puedo citar a Paulo Freire, puedo citar a Guillermo Orozco, un ilustre investigador mexicano, puedo citar a Néstor García Canclinen también, entre otros, y por supuesto a Fernando Gutiérrez, que ya lo citábamos ya, que sus libros me han inspirado mucho y además me han llevado a profundizar y entender todos esos nuevos ecosistemas, porque estamos ahora en un nuevo ecosistema. Yo conversando con Fernando le decía, nosotros cuando McLuhan hizo sus maravillosos libros y hizo sus reflexiones visionarias, además, en los años 60 del siglo pasado. Él no tuvo que lidiar con esas milicias digitales, ni con los influencers, ni con, digamos, con todos esos nuevos ecosistemas y nuevos canales incluso. Entonces, nosotros tenemos un poco que actualizar, es nuestra misión innovadora, mía, del profesor Fernando y otros colegas, de tratar de, bueno, entender esa realidad y tratar de compartir eso con todos los actores sociales nuevos que tenemos. Porque no se trata de hacer guerras, de lo que se trata es de entender, compartir el conocimiento y buscar maneras de defender la democracia. Yo pienso que hoy, con la inteligencia artificial, como tú acabas de decir, también tenemos amenazas a la democracia. Y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho la directora general de UNESCO, que es la señora Audrey Azoulay. Ella en este año, en uno de sus discursos, recientemente en el evento mundial de UNESCO de libertad de prensa, ella hizo un pronunciamiento precisamente sobre la inteligencia artificial, lo que tú me preguntas, y también se pronunció específicamente sobre la necesidad de que todos los agentes sociales, nosotros hablamos de 5 agentes de la innovación, que son, por supuesto, los gobiernos, los hacedores de política. Segundo, tienen que estar los profesores, nosotros, investigadores y sus alumnos, muy importante. Tercer factor que tiene que estar siempre presente, tienen que estar las empresas, y fundamentalmente las empresas de base tecnológica. Tienen que estar junto con nosotros, porque muchas veces ellas están asumiendo desafíos tecnológicos y de innovación, y a veces no hay una investigación por detrás. Y no es que no se quiera, es que a veces la velocidad del mercado es mayor que la velocidad de la academia. Entonces, vamos a juntar conocimientos o fuentes de experiencia. La cuarta fuente que también citamos son los artistas. Y usted puede preguntarse, ¿y por qué los artistas? Es que los artistas son el alma de la ciudad, el alma de una universidad. Son, digamos, las personas que traducen esos conocimientos en libros que nosotros a veces hacemos de 300 hojas, en una canción de, quién sabe, unas 80 palabras. Entonces, esas personas son esenciales porque tocan el alma de las personas. Igual, tiene que estar también el ciudadano común. El quinto factor es el ciudadano sencillo, aquel ser humano que, digamos, no quiere escribir un libro, pero tampoco quiere escribir una canción y tampoco quiere ocuparse profundamente de política. Pero esas son la mayoría de las personas de la población. Esas son las personas que deciden en una elección. Esas son las personas que deciden la democracia. Entonces esas personas tienen que estar envueltas en todos estos procesos mediáticos. Entonces hoy hablamos de un concepto que es el concepto de ciudad MIL, o ciudades Media and Information Literacy, o ciudades con alfabetización mediática. Entonces queremos influir, alfabetizar a toda la ciudad. No solamente a la gente que está en una universidad o al que va a una escuela, no. Vamos, por ejemplo, a trabajar con los influencers, que además tienen una influencia tan grande y a veces pueden decir cosas muy buenas o cosas muy malas, pero vamos a prepararlos, vamos a capacitarlos y vamos a tratar de que esas personas se aproximen de nosotros. No estamos hablando aquí de separar personas, no. Y vamos a sentarnos a conversar con las empresas, incorporarlas a este proceso. Es un poco esa la idea de entender estos nuevos ecosistemas que a McLuhan le hubiera gustado tanto conocer, ver que su concepto de la aldea global está presente, está vivo. Y también me recuerda un poco a este concepto de gobernanza, no es un problema solo de un sector, y entonces nos juntamos las autoridades, el sector privado, la ciudadanía, y a ver cómo sacamos esto adelante. Pero, ¿qué acciones concretas
plantea esto de ciudades 1000 o qué acciones, digamos, qué acercamientos concretos y puntuales están teniendo ustedes justo para lograr esto que decías, ¿no? Acercarnos con los influencers y explicarles para que entonces la alfabetización mediática o este concepto se disipe mucho más fácil a través de estas personas que todo el mundo conocemos, ¿no? Nosotros hemos trabajado en varios países haciendo este tipo de, digamos así, de implementación. Y hemos llegado a una, digamos, hacia una conclusión después de algunos años en esta línea. Y es que es necesario tener un punto piloto. Es decir, un lugar donde las personas vivan, sientan ese concepto de ciudad 1000 o la alfabetización mediática e informacional. Porque muchas veces los textos académicos, libros, las personas a veces, sobre todo los jóvenes que están siempre corriendo, no tienen tiempo de consultarlos. Ahora, si tú los llevas a un lugar que puede ser, digamos, un punto dentro de una universidad, pero que muestre de manera práctica, que puede ser una biblioteca, pero una biblioteca con digamos, otro aire, otra visión. Puede ser también una sala de exposiciones integrada con una cafetería, como por ejemplo hemos hecho en Habana, Cuba. Hemos hecho así. Y en otros lugares hemos hecho ese tipo de, digamos, de inserción y que queremos además hacer aquí en el Tecnológico de Monterrey. Estamos en ese proceso. Bueno, las personas ven, sienten, sobre todo, estoy hablando de los jóvenes, y participando, sintiendo de qué se trata, se queda más claro. A ver, y voy a ejemplificar cómo funciona un poco esos puntos pilotos de Ciudad 1000. Y te comento además por qué, ¿cuál fue la lógica de esto? Porque es muy difícil transformar toda una ciudad. Imagínate Ciudad México para tú transformarla y alfabetizar a todo el mundo. Es muy difícil alfabetizar mediáticamente todo Ciudad México. Un barrio de Ciudad México también. Por ejemplo, un barrio de San Paulo, que como sabes es una ciudad tan grande como Ciudad México, también. Entonces, ¿qué hemos hecho? Sobre todo para que quede accesible. Oye, vamos a hacer un punto piloto. Vamos a hacer un espacio, digamos, entre comillas, pequeño, pero que pueda mostrar esos conceptos abstractos de McLuhan, de la ciudad en red, por ejemplo, de Castells, etcétera, pero vamos a mostrarlo y que las personas lo vivencien y les sea placeroso. Entonces, es lo que hemos hecho. Y así hemos integrado, por ejemplo, escuelas de pintura y arte, que a su vez tienen exposiciones con principios, porque además no es solamente la escuela, sino tenerla integrada con la comunidad, que participen en ella personas de diversas edades. Oye, no solamente los jóvenes, no, también las personas de más edad, adultos mayores, que también se hagan exposiciones con la obra creada por todos estos grupos sociales. También incorporar en este trabajo, que además es con medias y redes sociales también, no solamente físico, incorporar también a las personas discapacitadas, por ejemplo, niños con autismo, y que también ellos creen sus obras digitales, que esto después se exponga en salas de exposiciones. Incluso, y en ese punto que comentaba al inicio como ejemplo, en la propia cafetería los que atienden son los artistas, jóvenes artistas, son los que atienden y ofrecen los alimentos. Entonces ellos te hablan de su obra. Entonces se crea un ambiente muy, muy, muy verdadero, transparente. También se dan clases sobre alfabetización mediática e informacional. Es decir, cómo analizar la credibilidad de los medios, cómo entender con pensamiento crítico una noticia que está siendo mentirosa. Y todo esto se hace en ese ambiente. Se invita también a artistas famosos, conocidos, que hagan, digamos, su charla ahí, hablando sobre ellos y sobre cómo ellos usan las medias y redes sociales digitales. Entonces se crea un ambiente sabroso, si me permites usar el término popularmente, un ambiente rico, sabroso, en el cual se aprende de una manera así, leve. Y bueno, es eso lo que queremos. Ahí se atraen también influencers que van ahí a buscar. Se hace incluso, por ejemplo, expediciones de personas que salen de bicicleta a recoger otros puntos de la ciudad. Y entonces el punto piloto se vuelve, digamos así, un punto de experiencia, de performance, y que comienza a expandirse también por la ciudad. Entonces, es así, por ejemplo, en Kalasatama. Estoy hablando, Kalasatama es un barrio de Finlandia. También. Entonces, en ese barrio de Finlandia, bueno, transformar toda Helsinki es muy difícil. Pero bueno, vamos a transformar Kalasatama. Y dentro de Kalasatama, vamos a transformar un punto. Entonces, ahí tenemos también experiencias semejantes.
No sé si respondí. Oye, y entonces la idea, no, está padrísimo, y entonces la idea es replicarlo aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, no sé, en el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey. Esta visita es para mí muy importante porque México no es cualquier país. México es un país que siempre ha sido un país muy querido por mí y por muchos de mis compatriotas. Además, comento, ahora soy cubano-brasilero o brasilero-cubano. He vivido muchos años en Brasil, pero continúo siendo, digamos así, también cubano. Hacemos un congreso muy importante en Habana, Cuba, sobre estos temas, que siempre tiene el apoyo de UNESCO regional, es decir, de la UNESCO para el Caribe, y la UNESCO la sede de UNESCO de París. Siempre hacemos este evento en inicios de enero, que los invitamos a todos, además. Invitamos especialmente al profesor Fernando, al profesor Martín, por supuesto, y a otros colegas de aquí del Tecnológico. Pero además quiero decir, refiriéndonos a este punto, esta visita es muy importante para nosotros porque estamos queriendo establecer vínculos estratégicos para desarrollar la alfabetización mediática e informacional como un concepto que puede transformar, por ejemplo, una universidad o, ¿por qué no?, también una ciudad. Porque nos interesa que esos conceptos que están en los libros, que son tan importantes y que tienen toda una base, que son esenciales para entender la nueva realidad, que esos conceptos salgan de esos libros, salgan del papel o del mundo digital y que también transformen una universidad, contribuyan a que se viva mejor, que las personas tengan una ciudad más interesante, una ciudad que use las tecnologías, sí, pero con ese sentido de respetar las diversidades. Las personas discapacitadas, por ejemplo. Respetar también las personas que programan, pero colocar a programar también a las mujeres, por ejemplo. Ese es un punto muy importante. Y me pueden decir, y esto lo dice Audrey Azoulay, la directora general de UNESCO, no lo digo yo, que soy un simple mortal. ella comenta que es necesario que haya más mujeres programando. ¿Por qué? Parece una cosa boba, pero es que cuando hay más mujeres programando, esa sensibilidad femenina y esa mirada diferente de las cosas se entra en los algoritmos, para decirlo de una manera sencilla, y comienza a verse y a realizarse otros programas y comenzamos a trascender barreras culturales, como nosotros le decimos, y empezamos a tener programas que son más, digamos así, que no tienen tanto preconcepto, barreras con las mujeres o con otros sectores. Y entonces esos puntos son esenciales y queremos traer toda esa experiencia que ya hacemos, algunas de ellas ya en otros países, incluso en la Universidad de San Pablo. Y comento más todavía, acabamos de abrir ahora en la Universidad de San Pablo el Centro Internacional de Innovación y Desarrollo de Ciudades 1000, que yo estoy como coordinador, en este caso asumí como coordinador ejecutivo. Y queremos establecer vínculos fuertes con el Tecnológico de Monterrey para poder hacer intercambios de todas estas experiencias, eventos conjuntos, entre otros elementos que estamos ahora manejando. Gracias por darnos estos minutitos, por compartirnos toda esta información respecto al proyecto Ciudades 1000, respecto a la alfabetización mediática. Bueno, pues esperamos justo tener pronto un punto aquí en México, un punto de estos de los que nos comentas para el desarrollo de Ciudades 1000, y seguiremos la conversación, espero que muy pronto. Muchísimas gracias, estoy a su disposición y ha sido un placer enorme poder compartir contigo este momento. Qué bueno que sigue con nosotros en El Fin Justifica los Medios. Póngase en contacto en la red social X. Estamos como @Radio El Fin. El número de WhatsApp es 55 12 33 29 15 para dejar un mensaje, o en Facebook nos encuentra como El Fin Justifica a los Medios. La entrevista. Primera concesión radiofónica para la comunidad afromexicana en el país. Hoy vamos a hablar sobre Notimía, esta agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes, y también sobre esta concesión que acaban de recibir de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones para una radio dedicada precisamente a las personas indígenas y afrodescendientes. Tenemos esta noticia como un gran gusto porque es una lucha contra la discriminación, los estereotipos, la defensa de los derechos humanos de esta población, y va a permitir pues visibilizar los obstáculos y peligros a los que se enfrenta este sector de la población.
Efectivamente, mi querida Graciela, bueno, hay mucho que celebrar ahí y mucho que trabajar, pero creo que serían pertinentes algunos datos, ¿no? Datos del Consejo Nacional de Población dicen que en México existen casi 17 millones de personas que por su cultura, su historia y sus tradiciones se consideran indígenas. De esta cifra, el 6.5% habla alguna lengua originaria y el 80% desgraciadamente enfrenta pobreza, rezago educativo y también violencia de género. Y respecto a la población afrodescendiente, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pues nos reportan que 1 de cada 100 habitantes en México es afrodescendiente, lo que equivale a 1.381.853 personas. De estas, el 18% habla una lengua originaria y 2/3 partes se identifican como indígenas. Efectivamente, como ven, esto es parte de este gran mosaico de diversidad que conforma la nación mexicana. Y en este universo, en este contexto, es que nació hace algunos años y tuvimos oportunidad de conversar con ellas en algún momento cuando nace esta agencia Notimía, que responde al esfuerzo por promover esta comunicación intercultural. Pero ahora pues estamos de plácemes porque además han conseguido esta primera concesión radiofónica para la comunidad afromexicana en el país. Y nos da muchísimo gusto saludar a Yolanda Camacho. Ella es abogada, es radialista, es representante de la organización Voces Afromexicanas y también representante de esta primera concesión de las que le hablamos. Yolanda, muchas gracias por tomar esta comunicación con El Fin Justifica los Medios. Te mandamos un abrazo grande hasta Tututepec, Oaxaca, esa tierra sagrada. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a tu auditorio y a ustedes. Gracias por esta invitación, pues aquí a la orden. Y pues sí, como dices, de placer, porque estamos felices después de una larga batalla, un largo caminar de trámites. Hemos logrado que tengamos la primera concesión en Voces Afromexicanas y que pues en realidad es parte del pueblo afromexicano. Pues aquí estamos a la orden. Pues es un gran logro, creo que avanzaron primero con la agencia de noticias y ahora con esta radiodifusora que, bueno, va a estar especializada en este tema de visibilizar a la comunidad afrodescendiente. Cuéntanos cómo se van a vincular ambos proyectos, la agencia de noticias y la radio. Sí, gracias. Mira, pues de inicio, sí, como bien lo dices, hemos venido trabajando hombro con las hermanas indígenas y que orgullosamente también yo llevo mis raíces Ñusabi. Entonces, pues soy parte también indígena, pero también mis raíces son afromexicanas. Y yo digo, soy privilegiada porque llevo las dos raíces de aquí de Tututepec. Y por esto yo, como Yolanda Camacho, empezamos a pues, tener una alianza con Notimía. Y pues la preocupación era esa, cuando empezamos a ir a encuentros de comunicadoras, donde decíamos pues que nosotras también deberíamos de tener un medio de comunicación como mujeres indígenas y como mujeres afrodescendientes. Entonces ahí fue el inicio con la creación de la agencia de noticias. Desde ahí nosotras empezamos a hacer pues ahora sí comunicación, locutoras, empezamos a hacer notas periodísticas de lo que pasa en nuestras comunidades. O sea, empezamos a trabajar. Y después, pues pensamos de nosotras como afromexicanas que también queríamos tener un medio, pero que fuera realmente del pueblo afromexicano. Y entonces un grupo de mujeres con la compañera Rosa María Castro, fuimos las que empezamos a tocar puertas y decir, pues es que queremos una radio propia, que sea el tema del pueblo afromexicano, de las mujeres afromexicanas. Y entonces fue cuando dimos inicio con ese trámite en IFETEL por primera vez. Ahí llegamos, pero pues nos decían que solamente había concesiones para el pueblo indígena, porque no, el pueblo afromexicano pues no aparecía o no está dentro de los lineamientos. Entonces ellos aceptaron nuestra solicitud y nos decían, sí, vamos a apoyarles, pero va a ser como radio comunitaria indígena.
Y nosotros, no, yo le decía, yo es que quiero que sea afro-mexicana, pero es que los lineamientos no lo permiten. Y entonces, pues bueno, eso empezamos desde el 2017, vino la pandemia, se paró el trámite, hasta el 2022 todavía insistimos y no había nada. Y en octubre del 2023 hicieron una visita los de IFETEL aquí a INPI, Jamiltepec, y ahí es donde nos invitaron para ir a solicitar pues una nueva concesión. Y yo dije, pues vamos a ver qué novedades nos traen, a ver si ahora sí nos dan nuestra concesión. Y pues sí, tomaron nuestra solicitud y ahí es donde empezó nuevamente el trámite. Qué historia extraordinaria, Yolanda Camacho, y qué tenacidad. Pero esto nos habla también de alguna manera de la invisibilización de las comunidades afromexicanas en nuestro país, que a lo largo de la historia, igual que los pueblos indígenas, y también en este caso para traer el tema a colación, la cuestión de género y las mujeres, han estado, digamos que discriminados, han estado olvidados, han estado minimizados, pero esto puede ser, digamos, un parteaguas. ¿Nos quisieras dar un poco más de contexto en torno a la comunidad afromexicana de Tututepec y las zonas de esa parte de la República? ¿Qué nos dices? Sí, pues exactamente la lucha que hemos iniciado desde que el padre Glynn fue el que, ahora sí que fue la punta de lanza para este movimiento por el reconocimiento del pueblo afromexicano, y que nos dimos cuenta que pues éramos invisibles ante el Estado, ante la sociedad, aunque anduviéramos aquí circulando ahora sí en toda la República, pero el pueblo negro no era visibilizado, o sea, no era escuchado. Y nos dicen, es que ustedes son mexicanos también porque están en México y tienen los mismos derechos que todos. Pues en la letra así pareciera, pero en el hecho pues no es así. Entonces, este movimiento de pueblos negros o pueblo afromexicano, pues empezamos a tocar puertas, a buscar la forma de que, pues, que nos escucharan y que nos visibilizaran. Hemos logrado el reconocimiento en el 2019, dentro del decenio, y uno de los retos también era esa parte, ¿no? Que tengamos voz. ¿Y por qué medio? Pues un medio de comunicación como una radio. Entonces, por eso es que nos surgía tener una radio afromexicana, porque sí es muy cierto que luego nos dicen, pero es que está la radio de Jamiltepec, está la radio de Estéreo Lluvia, hay radios que hablan del tema, sí, pero solamente te daban, ¿qué quieres? 20 minutos, 15 minutos y así una pasadita. Entonces dijimos, no queremos eso, no queremos espacios de una hora, queremos una radio donde se hable del tema, de todos los temas que son importantes del pueblo afromexicano para la visibilización y para la escucha. Es justamente lo que te iba a preguntar, Yolanda. O sea, hay otras emisoras, hay noticias en los medios de la región y evidentemente pues no han podido satisfacer la necesidad de comunicación que hay en la medida en que el pueblo afromexicano no se siente representado, no se ve visibilizado en estos medios, en estas noticias. Entonces, de ahí la necesidad de tener una propia agencia noticiosa y una radiodifusora. Ahora, ¿cómo la vislumbran? ¿Qué están pensando con respecto a su programación? ¿De qué manera van a poder pues desglosar todas las necesidades que hay en programas especificados sobre los distintos problemas que enfrenta esta población? Bueno, miren, déjenme también comentarles que antes de que llegara esta concesión de radio que es de frecuencia modulada, nosotros ya desde el 2022 empezamos a trabajar en una radio, pero en línea, y que este apoyo también fue por otra organización internacional que es Cultural Survival, o Survival Cultural, creo. Bueno. Entonces, ellos nos apoyaron con un pequeño recurso y entonces adquirimos algunos micrófonos y aparatos para poder transmitir, pero en línea. Entonces ya empezamos así como a hacer locución, las compañeras, ahora sí, aprendices líricamente, porque pues no somos profesionales, y la motivación de querer hacer, de querer que nos escuchen. Entonces
ya empezamos a hacer radio, pero en línea. Y entonces la gente nos preguntaba, ¿y cuándo los escuchamos al aire? ¿O dónde, en qué estación los escuchamos al aire? Y les decíamos, espérenos, estamos en ese trámite, esperemos que pronto nos den resultados. Entonces creo que el tema o los temas que queremos también dar a conocer, pues es parte de la cultura del pueblo afromexicano. Y al hablar de la cultura vamos a hablar desde nuestras danzas, nuestras tradiciones, nuestra cocina, nuestra medicina tradicional, o sea, los saberes, las leyendas. Tenemos, por ejemplo, programas que ya hemos iniciado. Por ejemplo, una compañerita de 18 años, ella tiene el tema de cuentos y leyendas para los muchitos, ¿sí? La palabra muchitos es una palabra negra, palabra afromexicana. Entonces ustedes dirán, ¿y qué es muchito? Bueno, pues son niños, ¿sí? La palabra muchito es niño y es palabra de los negros. Tenemos el programa que yo también estoy desarrollando, por ejemplo, se llama Sanando con Hierbas. Entonces, estamos adaptando nuestras palabras, nuestro lenguaje a la radio. Entonces, mucha gente que nos escucha pregunta, ¿y esa palabra de dónde? Porque también dicen, es que somos mexicanos y no tenemos lengua los negros. Pues sí. En nuestros contextos, en nuestra cosmovisión, en nuestros pueblos, nosotros nos desarrollamos y somos diferentes a los otros mexicanos que podamos decir, o de las otras comunidades, y tenemos nuestra lengua. Y ella es parte de la historia que vamos a ir contando y desarrollando, y vamos a encontrar muchas cosas desconocidas para nuestro estado y para nuestra sociedad. Seguramente así será, Yolanda, y además dicen por ahí quienes nos reconocemos de alguna manera como parte de esta comunidad afromexicana, sabemos que quien no tiene dinga tiene mandinga, y habemos negros en al norte y al sur de este gran país, y hay gente que tiene sus propias costumbres, sus propias danzas, su particular forma de hablar, y luego, además de toda esta riqueza que bien mencionas, ahora es tiempo de mujeres, y es algo que puede ser también un parteaguas para la comunicación en nuestro país, ¿no? ¿Qué nos dices? Sí, fíjate que desde que nosotras tomamos, vamos a decir, la batuta, las mujeres en este movimiento, en esta lucha por el reconocimiento, por la justicia y el desarrollo, hemos avanzado y ahorita estamos viendo ya los resultados, ¿eh? Ahorita en este año, como que al final del decenio, estamos viendo como resultados. Por ejemplo, ahorita esta radio que se da a partir de que se aprueba o que cambian las reformas en comunicaciones, en telecomunicaciones, el 1 de abril, 30 de abril, no recuerdo bien, pero fue en el mes de abril cuando cambia esta ley, y entonces eso nos facilita a nosotros para que nos autoricen así en automático la concesión, porque nos dicen, ya no queremos más trámites, ya no va a ser indígena, ahora sí va a ser afromexicano. Entonces ese es, yo creo, un resultado a todo el paquete de la propuesta de reforma que fuimos a dejar en el 2019 al presidente, y que su servidora tuvo el privilegio de llevarle en sus manos al presidente el paquete de que queríamos que se aplicaran o se autorizaran esas reformas. Y entonces ahora en el 2024 pues se aprueba parte de esas propuestas y el resultado es la concesión de esta radio. Y aparte de esa concesión tenemos también como resultado la creación de la Afrouniversidad Tecnológica Intercultural en el estado de Oaxaca, en Santa María Cortijo. Y, o sea, otro resultado de esta lucha, de este movimiento. Entonces creo que vamos por buen camino. La voz que usted escucha es de nuestra invitada, Yolanda Camacho. Ella es abogada, radialista, es representante de la organización Voces Afromexicanas y también representante orgullosa de la primera concesión radiofónica para la comunidad afromexicana en nuestro país. Nos encantaría que se pusiera en contacto con nosotros y nos diga su punto de vista, su opinión, o simplemente mande un saludo a esta comunidad que ha luchado a lo largo de la historia de nuestro país. Quédese con nosotros aquí en El Fin Justifica a los Medios. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación.
La charla es con Yolanda Camacho y celebramos junto con las comunidades afromexicanas de México esta primera concesión radiofónica para la comunidad afromexicana en Tututepec, Oaxaca. Mi querida Graciela, y pues siempre nos alegra este tipo de emprendimientos. Así es, José Ángel, es un gran logro y felicitamos mucho a los promotores y por supuesto a la comunidad que va a ser beneficiaria de estos servicios. Y por supuesto que vienen retos, ¿no? O sea, ha sido muy complicado porque estos trámites para poder obtener una concesión siempre son largos y tortuosos, ¿no? Mucho trámite, muchos requisitos que cumplir. Y ahora, pues también vienen otros retos, Yolanda. ¿Qué es lo que están viendo, por ejemplo, para poder mejorar las condiciones de esta radio y de la agencia también, ¿no? O sea, lo que sería equipo, capacitación de personal, mejorar la señal y bueno, la convergencia, que ahora estamos viviendo un momento de convergencia de medios en donde la radio, así como otros medios, pues está ya mezclándose con las redes sociales, internet, etcétera. ¿Qué están viendo con respecto a esto en un futuro inmediato? Pues sí, precisamente como tú lo dices, ahorita viene la segunda parte de esta concesión, ya la tenemos en papel, ya está la autorización, pero ahora viene la adquisición del equipo, la adquisición de la antena, los permisos, entonces todavía nos queda un poquito de trámites que esperemos que se vayan facilitando y pues nada, y también empezar a hacer como la barra de programación, las compañeras empezar a hacer pues ahora sí sus programas. No, viene mucho trabajo, de verdad que las compañías así con miedo de que ya llegó la concesión y ahora sí tenemos que echarle ganas. Pero todas estamos contentas, todos, y yo creo que vamos por buen camino. Claro. Oye, Yolanda, ¿y las jóvenes de allá de la comunidad están interesados todavía en hacer radio? Porque hemos visto pues que el internet y estas plataformas han ocupado una gran cantidad del tiempo que antes se dedicaba a la radio o a la televisión. ¿Están pensando en atraer jóvenes o ya hay un equipo ahí de jóvenes que están trabajando junto con ustedes? Sí, pues precisamente estamos pensando dentro de nuestro programa, dentro de nuestra planeación, que tengamos contacto o tengamos enlace con las escuelas. Tenemos que llegar a las escuelas de medio superior, desde secundaria, incluso hasta de preescolar. Ya ahorita los maestros están interesados en que tengan voz de niños. Y para mí es una buena noticia, me gusta porque digo, entonces la gente se está involucrando, quiere involucrarse. Entonces desde ahí vamos a empezar, desde preescolar, primaria, secundaria, medio superior, y vamos a invitar a los jóvenes que están en universidad para que vengan ahora sí a hacer servicio, no sé, ¿vale? Entonces digo, vamos muy bien. Será muy importante la capacitación de la propia comunidad para poder salvar esta situación, ¿no? Al principio de, pues, no sé, tal vez conseguir música adecuada para que exprese la cultura de estas comunidades y también los contenidos, las necesidades muy particulares de esta población, porque muchas emisoras cuando comienzan, pues hacen un poco esto de hacer convenios con otras radios, ¿no? Y tener como programas de otras estaciones. Pero aquí me parece que justamente el carácter de la emisora hace que sea muy importante la producción propia, ¿no crees así? Así es, fíjate que nosotras vamos a empezar precisamente a seleccionar nuestra música, porque el pueblo afromexicano tiene su música. Entonces, estamos viendo esa parte de la selección de música, la gente acá, por ejemplo, hay un grupo que ya tiene de antaño que se llama el Conjunto Mar Azul, tal vez ustedes en algún momento lo han escuchado. Entonces, esa música que es pachanguera y que decimos nosotros, ya nos están pidiendo incluso cuando estamos en línea esa música. Entonces, tenemos que ser muy selectivos en qué música les vamos a poner, porque pues el pueblo afromexicano tiene su música propia.
Entonces creo que Su también... música, su comida, su alegría, y sin embargo en esa diversidad somos parte de una gran nación, mi estimada Yolanda Camacho. Oye, nos ha dado muchísimo gusto conversar contigo en esta oportunidad, saber que estos esfuerzos están fructificando y que esta primera concesión radiofónica para la comunidad afromexicana ahí en Tututepec, en Oaxaca, pues va a tener repercusiones muy importantes socialmente hablando. Espero que esta conversación pueda continuar más adelante y te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por esa energía que seguramente va a crear contenidos muy interesantes y pertinentes para todos y para todas. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación y como dicen, espero que no sea la primera ni la última porque hay mucho que hablar, mucho que contar y pues que ustedes también son parte, o sea, son medio. En algún momento estuvimos con ustedes en Radio Educación en algún momento y de verdad les agradecemos, les agradezco a nombre de Radio Voces Afromexicanas y pues nada, aquí estamos para la orden. Gracias. Buenas tardes. Pues vamos a seguir con mucho gusto el desarrollo de esta emisora y bueno, en una de esas nos damos una vuelta por allá, ¿no, José Ángel? ¿Cómo ves? Me encantaría ir a Tututepec ahí a disfrutar de esa zona y de la alegría y de todo lo que tiene que dar nuestro país, pero esa parte en particular, la cultura oaxaqueña, tiene pues una gran intensidad y pues a sus órdenes, por supuesto, mi querida Graciela. Oye, Yolanda, muchas felicidades, les deseamos mucho bien y ya saben que aquí en Radio Educación siempre hay gente dispuesta a echar la mano. Gracias, gracias. Y de verdad también ustedes cuando gusten, prográmense y vénganse con nosotros. Ahí les estaré mandando la invitación para la inauguración y nos dará mucho gusto que estén por acá. Esperamos que haya sido de su interés este tema. Les agradecemos sus comentarios y su atención a este programa. Los esperamos la próxima semana y recuerden que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales. En X nos encuentran como @Radio El Fin, en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y nuestro micrositio en la página de Radio Educación lo encuentra en www.e-medioradio.edu.mx /El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación. Presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Edson de León, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez trabajamos para usted en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.